Hoy los venezolanos estamos regados por el mundo entero. Y así como hoy, hace más de medio siglo, fuimos partícipes de hechos históricos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo venezolanos involucrados y hasta destacados en el conflicto más mortal de la humanidad hasta el día de hoy. Bienvenidos una vez más a Dato Mata Relato. Yo soy Francisco Pérez Alviares y hoy hablaremos de un personaje destacado, un venezolano, un guayanés en los tanques de Hitler. Este programa es presentado por la Fundación Venezuela Inmortal, Venezuela Presidentes en Instagram y la Bóveda Books Valencia, líderes en libros selectos y antigüedades militares en el país. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortal de la humanidad hasta ahora, no solo por los soldados caídos en combate, sino por la cantidad de vidas civiles y ciudades arrasadas por los bombardeos y batallas que dejaron en ruinas a gran parte de Europa. En medio de esos conflictos estaba un catire guayanés que en otros tiempos lo hubiesen tratado de Musiú por su origen europeo. Su nombre era Dieter Pfeiffer. Había nacido el 28 de febrero de 1923 en el estado Bolívar, un hijo de inmigrantes alemanes pero bien criollo. Desde niño, Dieter fue muy indisciplinado y tremendo, al punto que su padre no soportó más sus travesuras y lo envió junto a su hermano a un internado en Alemania con tan solo 10 años. En 1933, Hitler poco a poco ya viene influyendo en la alta política alemana y se va convirtiendo en el hombre más poderoso de ese país, mientras que el Partido Nacional Socialista Alemán se enquista en todas las esferas del poder. Para 1939, Adolf Hitler ordena la invasión de Polonia y con esto comienza extraoficialmente el conflicto más mortal de la humanidad. Poco imaginaría el niño venezolano que él mismo estaría comandando un tanque en medio de los mortales ataques de la artillería blindada alemana. Para ese año, el gobierno del Tercer Reich le reclama al internado acerca del estatus de doble ciudadanía de los hermanos Pfeiffer. Particularmente al Estado alemán le interesa saber con cuántos soldados dispone para una guerra. La solución ofrecida, a pesar de que ambos no eran mayores de edad, era prestar el servicio militar. Y aunque para un joven actual parecería algo horrible, para uno de esa época era fantástico, y los hermanos Pfeiffer les emocionó entrenarse para el combate. Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar algo desde el punto de vista histórico. El hecho de servir al ejército alemán no implicaba la afiliación de un soldado con el partido nazi. Eran dos cosas distintas. Muchos o la mayoría de los soldados participaron en una guerra por su país. No todos estaban enterados de las atrocidades o la existencia de los campos de concentración. Para entonces todavía la guerra era una especie de deporte para el mundo. Para ser un nazi ideológicamente comprometido, había que estar afiliado al partido y si se participaba en la guerra, había que pertenecer a las SS, un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas alemanas que estaba profundamente imbuido por el fanatismo político nacionalsocialista. Dieter Pfeiffer tan solo era un muchachito que entró al servicio por emoción en una época compleja de la humanidad y para luchar por los intereses del país de sus ancestros, por lo que identificar de nazi a este venezolano no solamente sería incorrecto, sino sería insultante y profundamente ignorante. Volviendo a la historia, con tan solo 16 años, Dieter entró en las divisiones blindadas de tanques del ejército alemán. Su hermano, por el contrario, fue a parar a la aviación militar. Luego de menos de un año de entrenamiento, el guayanés estaba preparado para el combate conduciendo un Panzer, uno de los tanques más famosos de la historia. En este caso, uno de los primeros modelos, básicamente un carro de combate poco protegido que todavía no había sido modernizado y que servía más que todo como un medio de exploración de los campos de batalla. Vamos a un breve corte publicitario de quienes hacen posible este programa y regresamos. Si quieres saber más sobre la Segunda Guerra Mundial e incluso adquirir antigüedades militares de muchos de los países en conflicto, debes seguir en Instagram a la Bóveda Military Books, con envíos en Venezuela y a nivel internacional. Como cuenta el mismo Dieter Pfeiffer en una entrevista,
A las 3:45 del viernes 1 de septiembre de 1939 y con tan solo 16 años ya conducía el primer tanque de la columna invasora alemana. Entre disparos y explosiones, el joven guayanés fue herido en combate en la pantorrilla derecha luego de que su sencillo carro de combate fuera alcanzado por las balas polacas que penetraron en el blindaje. Pfeiffer manejaba el segundo modelo de Panzer con 3 puestos. Esos primeros tanques solo tenían un cañón de 20 milímetros para responder al ataque, por lo que al no poder responder al fuego sin sufrir graves daños y hasta perder la vida, se retiró de la línea de fuego para continuar el avance, mientras que otros compañeros devolvían el fuego para proteger a los soldados de la Wehrmacht que se cubrían detrás del tanque para eliminar a esos soldados polacos que resistían con fiereza al ataque alemán. Posterior a la invasión de Polonia, al venezolano le asignaron otra misión. En la primavera de 1940 lo enviaron a Francia. Los tanques pasaron fácilmente por Bélgica y Holanda, haciendo incluso retroceder a los británicos y franceses en una enorme huida hacia las playas de Dunkerque, uno de los mayores éxitos de los alemanes durante el conflicto. Dieter le fue ordenado reagruparse para tomar la playa donde se escondían los británicos mientras esperaban el milagroso rescate de las embarcaciones que llegaban desde las islas británicas. Según relata Pfeiffer en una entrevista, al llegar al lugar probando tiro en el tanque, logró hundir una de las barcazas y posteriormente celebraron con el vino que le confiscaron a los franceses. Con tan solo 17 años, la euforia en medio de la guerra era lo más importante. Posterior al éxito de Dunkerque, regresó a Alemania, donde descansó unos días para posteriormente partir a África del Norte al enfrentamiento con los ingleses. Lo más curioso es que los médicos del ejército no quisieron asignarlo a una columna de tanques en el continente africano porque, según los exámenes realizados, no era apto para el clima del trópico. Con furia Pfeiffer les replicaba: "Pero si yo nací en Venezuela". Al no poder ser asignado en el frente africano, al guayanés lo enviaron a uno de los más gélidos y mortales. En 1941, luego de un largo entrenamiento, es convocado para el frente ruso en una operación secreta. Adolf Hitler rompería su pacto histórico con Joseph Stalin y abriría el frente más sangriento de todo el conflicto. Para el verano de 1941, Dieter Pfeiffer estaba marchando junto a casi 4.000 tanques hacia la Unión Soviética en lo que sería conocida como la Operación Barba Roja. Recuerda este venezolano entrar al mando de su tanque con largas llanuras llenas de girasoles. El alto mando alemán consideraba que Rusia sería invadida fácilmente, por lo que su ofensiva iniciada en verano sería terminada de manera rápida, pero no fue así. Los soldados alemanes no fueron preparados en pertrechos para combatir en el invierno, y el mismo invierno detuvo al ejército a las puertas de Moscú, que como Napoleón Bonaparte creó una mortandad indescriptible dentro de las filas alemanas. Según relata el venezolano, quedaron pocos tanques a las puertas de la capital rusa. La temperatura descendía de 9 a 42 grados bajo cero. El elegante uniforme negro con 2 calaveras en las solapas que llevaba Pfeiffer fue de a poco perdiendo su frescura y su brillo en medio del mortal invierno ruso y la carnicería del frente oriental, donde los eslavos batallaban hasta la muerte, porque de lo contrario serían fusilados por sus propios comandantes en una guerra sin cuartel. Clemente Valladares logró entrevistar al tanquista venezolano, que con 84 años relató desde su casa en Valencia, Venezuela, todo lo que tuvo que pasar, situaciones de película, de donde escapó como pudo, para poder reorganizarse con su división a las afueras de Moscú, mientras los rusos tomaban fuerza para contraatacar. Los alemanes estaban escasos de suministros, los rusos los atacaban en masa y los famosos tanques T-34 eran superiores en varios aspectos a los tanques alemanes por su practicidad y su número.
Dieter sabía que si se acercaban a menos de 500 metros eran hombres muertos. En la primavera del año 42, la nieve se volvió barro y costaba mucho más repeler los ataques soviéticos. Relata el venezolano una de sus experiencias en el frente a su entrevistador Clemente Valladares. Ya había destruido unos cuantos T-34s cuando una tarde me emboscaron 5 de estos blindados soviéticos. Cerré la escotilla y le indiqué al conductor que diera marcha atrás a unos matorrales. El hombre estaba muy nervioso y me incliné de mi posición para darle un cigarro a manera de relajarlo. Inmediatamente sentí la explosión sobre mi espalda. Me quedé sordo y aturdido. Luego sentí ese calor intenso que ardía en mi espalda con más de 10 humeantes pedazos de metal incrustados en la piel. No recuerdo cómo me sacaron, pero el artillero estaba partido a la mitad. Ya para el 20 de abril de 1942, había sido llevado a un hospital lejos del frente, y esa noche, en la celebración del cumpleaños de Hitler, las enfermeras y doctores les dejaron una botella para que se la tomaran. Por sus heridas fue condecorado con la Cruz de Hierro y la Medalla del Frente Oriental, mientras se preparaba para volver al servicio. Cuenta que ya se había aclimatado al invierno ruso y le fue cambiado su carro de combate por uno nuevo y superior, el temible Panther. Ya era un joven comandante cuando recorrió las llanuras ucranianas hacia la batalla de tanques más grande de la historia, nada más y nada menos que la famosa batalla de Kursk, en la localidad de Tomarovka, en julio de 1943. Dieter contó que la presión en combate era tal que los médicos les inyectaban una sustancia desconocida que no les permitía dormir. Con esto fueron prudentes y pudieron replegarse luego de identificar la superioridad rusa, mientras que, como comenta el mismo personaje, los alemanes más fanáticos dentro de las filas del ejército se creían inmortales y se lanzaban como kamikazes frente a los rusos, provocando más muertes a las filas alemanas. Un breve corte publicitario de quienes hacen posible este programa y regresamos con el final de esta historia. Venezuela Inmortal es una fundación para la divulgación y preservación de la historia y el patrimonio venezolano, dentro y fuera del país, con un alcance de más de 1 millón de lectores en todo el mundo. Busca en las redes sociales Venezuela Inmortal y también su proyecto Venezuela Presidentes, la historia de nuestro país al alcance de un clic. En 1944, los aliados habían desembarcado en Normandía, Francia, donde Pfeiffer fue enviado junto a otros tanquistas a repeler a los norteamericanos que llegaban con su novedoso tanque Sherman, y que pese a algunas victorias contra algunos tanques, los alemanes tuvieron que salir en retirada hacia Alsacia y luego hacia las Ardenas. Ya estando en retirada en 1945, a Pfeiffer se le encomendó la misión de volar todos los puentes de Coblenza, en Alemania, pero el apoyo aéreo norteamericano arrasó con todos los tanques y los estadounidenses lograron avanzar, por lo que tuvieron que entregarse a las tropas del general Patton en abril de 1945. El venezolano dio gracias a Dios por ser capturado por los norteamericanos y no por los rusos, quienes tenían una terrible fama de torturadores. Un asistente del general Patton le ayudó a contactar por medio de cartas a sus padres en Venezuela. Luego fue liberado y se dedicó a sembrar plantas. Conoció a su esposa venezolano-alemana y regresó a nuestro país para continuar con su vida sin hablar jamás de los horrores de la guerra hasta que cumplió 82 años, donde decidió revolver esos recuerdos dolorosos. Dieter Pfeiffer murió en Valencia en el año 2010 con un sinfín de recuerdos y horrores en su memoria. Algunos contó y otros los llevó directamente consigo a la tumba. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No te pierdas un nuevo episodio de Dato Mata Relato, con las historias de una Venezuela muy pocas veces contada.
Síguenos en redes sociales en las cuentas de Venezuela Inmortal en Facebook, Instagram y YouTube. Y también disfruta de este segmento en Spotify suscribiéndote a Dato Mata Relato. Yo soy Francisco Pérez Alviares y fue un placer estar con ustedes. Nos escuchamos en un próximo programa.